Pregunta y le preguntamos a ustedes también a través de las redes sociales con Contigo en Directo CHB, ¿cómo tiene que ser este desconfinamiento? ¿Tiene que ser todo una sola vez? ¿Hay que hacerlo por regiones, por comunas, las comunas que tienen mayor densidad poblacional o menor cantidad de contagios activos? Lo vamos a conversar durante toda esta tarde con nuestro panel. Empezamos a presentarlo, la doctora Elia Molina, ex ministra de Salud. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. También estamos con el diputado Juan Luis Castro, ex presidente del Colegio Médico, del Partido Socialista, también parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Veo por ahí también al diputado Juan Antonio Coloma. Muchas gracias. Los presento, veo por ahí porque hasta último minuto uno no sabe si las conexiones funcionan, pero ya están todos. Y también la senadora Jimena Rincón. Muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Y al doctor Sebastián Ugarte, el jefe de la UCI de la Clínica Indisa, con su mascarilla como corresponde. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por conversar con nosotros. Diputado Castro, parto con usted porque dijo una frase que me llamó mucho la atención a propósito del plan de desconfinamiento. Dice, el gobierno busca complacer al empresariado. ¿Usted realmente cree que sea así? Ocurre que en el país ha sido desigual la forma en que el virus ha ido atacando. Hoy día, en el caso de las dos regiones que están en desconfinamiento, evidentemente tenían números bajos. Al revés, Arica, Antofagasta o O'Higgins, donde estoy ahora, tienen números muy altos todavía, y Santiago está con cuarentenas, pero a la baja. En todo el mundo, el debate ha sido entre el rescate de la economía y la protección de la salud. En todo el mundo, Chile no se escapa de eso. Cuando tuvimos la primera nueva normalidad en abril, obviamente fue un tropiezo y eso significó todo lo que sabemos que fue incluso con rebrote. Me parece que la llegada del nuevo ministro de Salud ha sido positiva porque ha podido ir situando las cosas en su gradualidad, que significa colocar por región, según la evolución que tenga el virus, porque es desigual en Chile y Santiago no es Chile, pero también las regiones tienen situaciones distintas y muy antagónicas unas de otras, se requiere una mirada muy precisa y focalizada. ¿Para qué? Para que la gente pueda volver a tener su trabajo, su ingreso de a poco, pero también para que mantenga una protección. Mire, todos los países del mundo están teniendo rebrotes, todos. Y los rebrotes son regionales, precisamente. Es decir, no tenemos que seguir mirando a Chile como si fuera un solo bloque, con una sola medida estándar para todos los casos, porque no es la conducta que ha ocurrido en ninguna parte, ni es la que vamos a tener en Chile. Por tanto, me parece que el mundo empresarial, viendo la pregunta, evidentemente tiene un rol que jugar, pero tiene que estar supeditado a la salud de las personas, que es lo que creo yo que la nueva administración en materia de salud. ¿Pero por qué dice que el gobierno busca complacerlo? Hay que abrir la pregunta. ¿Por qué dice que el gobierno busca complacer al empresariado? No, yo eso lo mencioné cuando se precipitaron en algún minuto las medidas. No lo digo por las regiones de Aysén y Los Ríos, lo digo porque las presiones muchas veces han sido tales que incluso, recuérdense ustedes, hubo un protocolo para abrir supermercados, para abrir retail, para abrir muchas tiendas en un minuto, porque había una presión legítima, que el gobierno de pronto se allanó a eso. Pero creo que eso hoy día está en un punto mucho más equilibrado para situar cada región según su mérito. Por ejemplo, Santiago, que lleva más de 2 meses de cuarentena total, antes tenía parciales, es evidente que es una de las regiones más vulnerables y donde la acción de la protección en las poblaciones más hacinadas, los hogares de ancianos, los lugares donde hay vulnerabilidad van a tener que estar súper resguardadas para que no ocurra como en otras partes, que abriendo el comercio nuevamente hay un brote, que es lo más grave que puede ocurrir en cualquier instante. Y a eso le agrego que estamos en invierno, a diferencia de Europa. En la nota ustedes señalaban muchos ejemplos de Europa. Está en verano Europa. Chile está en pleno invierno. Llevamos recién un mes del invierno. Entonces, la situación es mucho más precaria en cuanto a proteger a la gente en esta temporada donde se favorece el virus y no a las personas. Sí, los voy a ir interrumpiendo. Todos los días digo lo mismo, quedo como pesado, pero es para darle la palabra a todos, ¿ya? Doctor Ugarte, ¿cuánto podríamos tardarnos en empezar el desconfinamiento? Evidentemente no tenemos una bola de cristal, hay que estar revisando las cifras día a día, pero desde el punto de vista médico, ¿cuándo usted cree que podría empezar este desconfinamiento gradual? Bueno, todavía se requieren cumplir al menos algunos indicadores. Esto significa una disminución sostenida del número de casos, por lo menos un 5% con respecto a la semana previa, un 10% con respecto a la semana anterior, que la tasa de positividad en los exámenes esté bajo un 10% y se realicen al menos 20.000 exámenes diarios, cifra que no es fácil de conseguir, ¿no es cierto? Que haya además cierta holgura en la cantidad de camas críticas por si acaso hubiera un rebrote. Como estas
exigencias son un poco altas para cumplir en todo el país, lo más probable es que haya algunas regiones, como ocurrió en los ríos Yenaicén y puede ocurrir próximamente en la Araucanía, quizás, que se pueda levantar la cuarentena como primer paso hacia el desconfinamiento, pero monitorizando muy estrictamente lo que continúa ocurriendo en esas regiones y ciudades antes de avanzar con nuevos pasos. En la región metropolitana, tal como veíamos en pleno invierno, quizás todavía es bueno esperar, y las cifras, incluso las de hoy, todavía los números de casos diarios están cerca de entre los 2.000 y los 3.000 casos, y se requiere que estén por debajo de 800 para siquiera pensar en la posibilidad de una apertura, por lo menos desde un punto de vista técnico y desde mi opinión. O sea, ahí nos quedan por lo menos unas 2 a 3 semanas. Doctor, pero respecto a la región metropolitana, a diferencia de otras regiones, no se puede levantar la cuarentena a todas las comunas, ¿no? Sería bueno ser un desconfinamiento dinámico y también parcelado. Por ejemplo, las comunas que tienen mayor cantidad de contagios activos deberían ser las últimas en desconfinarse, ¿o me equivoco? Bueno, ese es un tema que hay que analizar con cautela. Vemos que existen ciertas interconexiones entre comunas y que hay gente que para trabajar se desplaza entre comunas, o que si se pone un límite territorial en una calle, los vecinos que viven al otro lado de la calle se movilizan para adquirir bienes, en fin. Entonces, el desconfinar la región metropolitana requiere un especial análisis un poco más cuidadoso. Efectivamente, en las zonas más densamente pobladas, en la zona norte y también en la zona sur de la región metropolitana, hemos tenido una mayor incidencia, una mayor cantidad de casos. Lo que necesitamos es que cuando se desconfine, cuando se levante la cuarentena, sea en un nivel tal de seguridad que los casos no vuelvan a subir, sino que continúen bajando a pesar de suspender la cuarentena. Doctor, pero una pregunta... Si no lo hacemos así, va a haber un rebrote. Una pregunta directa, porque esto genera ansiedad. Insisto, yo sé que aquí nadie es adivino, es muy complejo, usted nos está tratando de explicar también de manera técnica, pero hay muchos que se preguntan y que buscan una respuesta, aunque sea lejana, porque dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo nos empezaremos a mover de nuevo? ¿Será la vacuna? ¿Será a mitad de agosto, por ejemplo, que empieza el desconfinamiento? ¿Para el 18 de septiembre, las fiestas patrias, podremos celebrar con nuestros familiares más cercanos estas llamadas burbujas sociales? ¿O el confinamiento durará, por ejemplo, de aquí a 2 meses más? Bueno, el resultado depende un poco del comportamiento. Hay que dar señales de esperanza en el sentido que si la seguimos cantidad con estas de cifras, por ejemplo. Claro, es que las cifras hay que mirarlas con cuidado. No se han mantenido bien estables, sino que han habido números un poco más bajos y un poco más altos, entonces hay que verlo. La tendencia hacia la disminución, esto permite abrigar esperanzas, pero esas esperanzas no son de inmediato, no son esta semana, no son la siguiente. Yo no pensaría en algo así, sino hasta el mes de agosto y dependiendo de los resultados. Doctora Molina, primero tengo que preguntarle cómo se llama el perrito, porque vimos que la retó ahí. No sé si es perrita, perrito, pero la echó de donde estaba, que estaba ladrando. Se llama Cora y es mi perrita. Ya está bien. Doctora Molina, respecto a la pregunta que le hacíamos al doctor Ugarte, estamos todos expectantes, pero también con mucha precaución, porque no queremos ver lo que se repitió o lo que se está viendo en países como España, por ejemplo, lo que hablábamos, más de 580 contagios en un solo día. Llama la atención cómo países que se llaman desarrollados también, cuando se empiezan las medidas de desconfinamiento, salen a la calle sin una mascarilla en el bolsillo, sin respetar ningún tipo de distancia, empiezan a ir a fiestas abiertas. La verdad es que es casi vergonzoso, ¿no? En nuestro país, ¿qué tenemos que hacer para que eso no ocurra y evitar estar condenados a un rebrote que sea peor que lo que estamos viviendo ahora? Bueno, lo primero es decir de que varios de los criterios que son importantes para pensar en el desconfinamiento, en terminar con la cuarentena, los han dicho. Por lo tanto, no voy a repetir. Solamente quisiera hacer un alcance que cuando hablamos de que las camas UCI, los respiradores y la ocupación de las UCI tiene que ser menor al 85%, hay que considerar que ese criterio está más bien
cercano a cuando el servicio de UCI es la UCI solamente. En este momento muchos servicios clínicos que no son UCI se han transformado en UCI por la pandemia. Entonces ahí tendríamos que tener cuidado con qué criterio se va a usar para considerar la reducción del 85%. Por otro lado, para poder realmente evitar lo que le está pasando a España, es que tenemos que levantar la cuarentena cuando tengamos todas las estructuras, toda la logística para poder hacer el testeo correspondiente, tener para cada caso, poder hacer inmediatamente, antes de 48 horas, todo el trazado de los contactos y el aislamiento. Y cuando empecemos a ver que los casos que están llegando y que salen positivos son ya parte de los contactos, del estudio de contactos, uno realmente puede decir que están disminuyendo los casos primarios. ¿Y tenemos infraestructura para hacer eso, doctora? ¿Perdón? ¿Está la infraestructura? La infraestructura existe porque es la atención primaria, la infraestructura, pero se requiere para trazar, se requieren personas que se hagan cargo del proceso de trazabilidad, porque requiere teléfono, como call center, visita. No se requiere personal de salud, pero sí puede ser personas que tengan cuarto medio cumplido y que se les haga una buena capacitación. No tienen tampoco que tener contacto con los enfermos. Entonces se requiere un ajuste, y cuando podamos realmente en menos de 48 horas tener identificados y trazados los contactos y aislados, podemos decir que estamos en una condición que permite, ¿no es cierto? Y como bien decía el doctor Ugarte, cuando ya tengamos menos de 800 casos, es más fácil hacer el testeo y todo, y ahí hay que ser riguroso para evitar los brotes. Ahora, los brotes son comunes, y en España están en verano, como decía el doctor. O sea, si le pregunto como experta, doctora, y como ex ministra, ¿usted cree que sí vamos a tener rebrote? Porque hay algunos que plantean que efectivamente hay que tener un rebrote, pero controlado. Así es, así es. O sea, a ver, lo que vamos a seguir teniendo son casos. ¿Ah? No es que va a desaparecer el COVID-19 de la faz de Chile, pero sí lo que tenemos que tener súper claro es que cuando el número sea lo suficientemente pequeño, menos de 1000, que no es pequeño, pero por lo menos es manejable desde el punto de vista de trazar los contactos y de poder seguir todos los casos, de poder, cuando empieza a aparecer un número de casos en un determinado sector, rubro laboral, o hogar de ancianos, cárcel, o cualquier espacio que uno pueda identificar, inmediatamente el sistema sanitario epidemiológico tiene que ir a cercar eso, sí, y evitar que eso se sigan reproduciendo. Entonces son más casos, no necesariamente brote. Se habla cuando es un número inusitado de casos, un número grande. Doctora, eso tenemos que evitarlo. Le voy a dar la palabra ahora al diputado Juan Antonio Coloma para que vayamos hablando todo. Diputado, usted dijo no podemos olvidarnos de nuestros trabajadores. Compleja situación, porque aquí cuando uno le pregunta ¿qué prefiere? ¿La vida o el trabajo? Evidentemente la vida está por sobre el trabajo, pero llevamos ya varios meses y usted dice no nos olvidemos de los trabajadores independientes. Así es, mire, yo primero quiero hacerme cargo de lo que dijo el diputado Castro cuando se inició el programa, y él dijo que la apertura en algunos sectores limitados, en algunas regiones, era para complacer al empresariado. Dejemos esas frases que realmente suenan como medio odiosas, para entender que aquí hay un tema que es mucho más de fondo. Tal como decía recién tú, aquí hay un tema también con los trabajadores independientes, con las familias que lo están pasando mal. Yo siento que nosotros debiésemos avanzar con mayor velocidad en la creación, por ejemplo, o la mejora de protocolos. Creo que ahí hay un espacio para avanzar con mayor rapidez en distintos protocolos en materia laborales, para que cuando estén las condiciones para poder empezar a volver, tengamos el menor rebrote posible. Creo que eso es fundamental. Segundo, creo que cuando se habla de confinamiento, tenemos que avanzar más que por comunas, por sectores. Por ejemplo, a mí me toca representar a la mayor cantidad de las comunas rurales de la región metropolitana. Si uno desconfina una parte, por ejemplo, de Peñaflor, de Padre Hurtado, eso no tiene sentido cuando son comunas que están completamente integradas. Aquí yo siento que quizás de repente vale la pena esperar un poquito y ir desconfinando por sectores de la región metropolitana, por sectores en regiones, más que por comunas puntuales, porque obviamente aquí
existe una intercomunicación muy fluida entre distintas comunas. Y tercero, respecto al tema laboral, creo que es importante también, cuando estemos preparados, cuando vayan bajando, ¿no es cierto?, el nivel de contagio, poder, con todas las precauciones del caso, empezar primero por la vuelta a los trabajos. Hoy día son demasiadas las personas que están con los contratos pendientes, a punto, ya van a cumplir 3 meses, con personas que están sin pega, que van a empezar a salir cuando se produzca el desconfinamiento a buscar pega, y para eso tenemos que estar preparados. Yo creo que ahí, en la conformación de estos protocolos, es donde tenemos que estar especialmente preocupados para el desconfinamiento. Diputado, vamos a arreglar la conexión con usted, se nos quedó pegada en la imagen, pero le voy a dar la palabra ahora a la senadora Jimena Rincón a propósito de lo que estamos hablando, cómo tiene que ser este desconfinamiento, porque lo cierto es que si cada uno va a levantar la mano para decir una idea y no nos ponemos de acuerdo, la situación puede tornarse más grave de lo que fue hace algunas semanas. Mira, yo no soy experta, yo la verdad es que en estas materias me hago asesorar por los que saben. Estaba escuchando atentamente a la doctora Elia Molina, gran amiga, al doctor Juan Luis Castro, que es diputado. Y yo tengo dentro de mi equipo también un equipo que se especializa en este tema, en el tema de manejo de situaciones críticas. Y además me he dedicado a preguntarle a aquellos países que lo han hecho bien a través de personas que o están en otros países o viven acá y están muy cerca de lo que han hecho sus países. Sin ir más lejos, hablaba en la mañana con un médico taiwanés que nos ha ayudado mucho en el Maule con donaciones de equipo de protección para los profesionales de la salud. Y el ejemplo de Taiwán es bien interesante. Fíjate que están al lado de China, tienen solo 400 casos de contagio y 7 muertos a la fecha. Ellos cerraron frontera, implementaron medidas de cuidado personal, así como el doctor que está ahí con su mascarilla para toda la ciudadanía. Y creo que es parte de lo que nosotros hicimos muy mal. Desde el punto de vista de la demora en tomar decisiones, la demora en entender la magnitud de lo que venía y por lo tanto la necesidad de contar con medidas de apoyo social para permitir que las personas se pudieran quedar en sus casas, porque si no les resolvíamos eso, la verdad, Humberto, era muy difícil que las personas pudieran hacerlo. Y aquí en Chile la verdad es que se nos fue de las manos. Por lo tanto, cuando uno hace la reflexión, dice, bueno, aquí nosotros debiéramos, aunque ya hayan pasado varios meses, lo más importante es que tengamos primero un plan de acción, que ese plan de acción sea público, que sea socializado con la comunidad, que para eso dentro del plan tengamos indicadores claros y no hayan dudas sobre las cifras, y luego empecemos un proceso de implementación. Si esto no es claro para la ciudadanía, si la magnitud del daño o de la dimensión de la pandemia no es clara tampoco para las autoridades, la verdad es que nos relajamos en tomar medidas y por eso nos encontramos hoy día, ¿no es cierto?, discutiendo apoyos económicos mucho más fuertes porque estamos en una situación crítica, no solo más de 11.000 muertos, sino que además muchas familias que quedan fuera de los apoyos del Estado, no vamos a hablar del gobierno, del Estado para enfrentarlo. Sí. Y en ese sentido saludo a los diputados que han aprobado lo del 10% hace unos días atrás y que nosotros ya estamos discutiendo en el Senado. Doctor Ugarte, ¿realmente el gobierno lo ha hecho tan mal? Porque resulta sencillo pensar que esto podría haber sido tan más simple. Y yo creo que el manejo de una pandemia es complejo para cualquier nación. ¿Cómo lo ve usted? Usted dijo la lucha ha sido dura respecto al balance y a lo que le ha tocado estar trabajando ahí en la primera línea. No, la verdad es que uno tiene que ser ecuánime y ver aquellas cosas en que ha habido sombras y fallas y aquellas cosas que han sido positivas. El país se preparó con bastante anticipación en términos de adquirir primero elementos de protección personal y vemos que a los funcionarios de la salud, a los trabajadores de la salud en Chile, por fortuna les ha llegado elementos de protección en cantidad más o menos suficiente. En algún lugar, alguna vez ha habido algún déficit, pero en general no se ha vivido la situación desesperada de falta de elementos de protección que se vivieron en otros países. Y no solo hablo de Ecuador, también hablo de la Comunidad de Madrid, donde los profesionales tenían que pegar bolsas de basura en las murallas y cortarlos con tijeras para confeccionarse sus propios elementos de protección. Eso no es la situación que se vivió en Chile, desde luego. La incorporación de ventiladores mecánicos, por ejemplo, recordemos que Chile está muy atrás en términos de cama hospitalaria y de
camas de UCI con respecto no solo a Europa, sino a algunos países vecinos como Argentina, y en 3 meses se triplicó la cantidad de ventiladores, se aumentó en varios miles la cantidad de camas, y eso es un check positivo para la gestión de la autoridad sanitaria. Más allá de los colores políticos, esas cosas hay que reconocerlas. Por otra parte, faltó un énfasis mayor en la atención primaria. La atención primaria en toda la primera parte de la pandemia fue un poquitito olvidada en la política sanitaria, de que podían hacer el testeo, la trazabilidad y chequear qué pasaba con el aislamiento de los casos. Desde la llegada del nuevo ministro Enrique París, había un acento en esta parte, en la coordinación con atención primaria. En suma, yo creo que toda la gestión que se ha realizado ha tenido cosas positivas y cosas más débiles, y no puede cargarse todo como negativo, porque eso no sería objetivo ni ecuánime. Respecto a lo que usted decía, diputado Coloma, que no hay que descuidar la economía, hoy día me tocó entrevistar bien temprano a la alcaldesa de Antofagasta, a la alcaldesa Rojo, y ella decía, bueno, ¿qué se nos puede decir en las regiones? Porque es cierto que hay que cuidar la economía, pero decía, cuando vemos la tasa de contagio en Antofagasta, cerca del 37% de esta tasa de contagios pertenece a trabajadores de la minería, y son trabajadores que van y vienen, y por supuesto son contagios cruzados. Bueno, en el caso de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Antofagasta, obviamente que hay... Por eso parto diciendo, hablando de los protocolos, con esas tasas es evidente que hay que tener restricciones especiales, cuidados especiales, evitar los viajes de gente de Santiago hacia la región y de la región hacia Santiago. Hace falta quizás, o hizo falta quizás partir una cuarentena un poco antes, hay que decirlo también, para poder evitar llegar a esos niveles de contagios. Pero a medida que se vaya avanzando y que vayamos bajando las cifras, tenemos que también ser capaces de ir entendiendo que los protocolos para poder ejercer las distintas labores van a ser fundamentales, porque no podemos vivir en cuarentena hasta que llegue el verano. Y si no, demasiados meses todavía. Y si no se cumplen, se lo pregunto porque también, como ejemplo, hoy día en la mañana hablábamos con carabineros en el sector de Lo Valledor y nos decía, hay personas que tienen 10 reincidencias, se les descubre sin los permisos diarios, sin la posibilidad de entrar, se les lleva a la comisaría, quedan libres 10 veces. O sea, eso primero dificulta el trabajo de las policías, pero segundo, el nivel de contagio que puede tener una persona que sí tiene COVID positivo haciendo eso una y otra vez es gigantesco. Entonces, entiendo lo del protocolo, pero ¿qué hacer si no se cumple? O sea, la persona que lo piden 10 veces incumpliendo esto llega a ser indecente, ¿no? O una empresa, por ejemplo, que tenga sus trabajadores trabajando así. Nosotros, la senadora Rincón y el diputado Castro también lo aprobamos, una modificación legal que lo que hace es que las empresas que, por ejemplo, hacen trabajar a sus trabajadores cuando hay cuarentena, cuando están o que hay restricción de movilidad, sin las autorizaciones o hacen trampa para sacar los permisos, tienen penas durísimas, tanto como empresa como los gerentes, penas muy duras. Nosotros éramos partidarios, yo era partidario, presenté la indicación, la perdí, de que las personas que estaban contagiados con COVID y salían a la calle sin permiso y los pillaban reincidentes, bueno, que los metiéramos presos. Porque aquí hay millones de personas haciendo un esfuerzo gigante por poder evitar el contagio y un grupo de responsables. Pero en la minería no tienen permisos truchos, pues, diputado. En la minería sí tienen los permisos que corresponden. El problema es que hay contagios que no han sido verificados. De acuerdo a la acusación de la alcaldesa Rojo. Por eso partí hablando de los protocolos, y si es que se descubre que hay mayor nivel de contagio en los sectores mineros, habrá que aplicar restricciones. Por ejemplo, tal como lo pidió el alcalde de Calama hace un par de semanas atrás, que no hayan vuelos a Calama. Punto. Y que se podrá trabajar con las personas que viven en esa región en la medida que se pueda. Si aquí, ojo, aquí hay que hacer un esfuerzo para que haya economía, sí, pero también para cuidar la vida. Aquí no hay que perderse. Pero creo que nos falta avanzar en protocolos estrictos para cuando una empresa lo incumpla, tenga sanciones duras, pero también para que aquellas empresas que están dispuestas a sacrificarse, a hacerlo todo bien, puedan trabajar. Yo sé que es una ecuación súper difícil, pero si no avanzamos en protocolos que estén a la altura de las circunstancias, después obviamente los rebrotes que vamos a tener cuando se vuelva van a ser mucho peores. Muchos de ustedes probablemente se preguntan cómo están en este momento los sectores de emergencia, cómo están las camas UCI, por ejemplo, las emergencias de los mismos hospitales que antes estaban realmente colapsadas. Vamos a revisar una nota del estado actual de los distintos hospitales y lo comentamos después también con el panel.